Bendito Dios, aleluya. Dios te bendiga en esta preciosa hora. Te saluda tu amiga y hermana Keren de Madrid. En esta preciosa hora vengo a traerte un mensaje muy bonito, el cual el Señor me regalaba en esta mañana. ¿Sabe que mientras yo oraba en esta mañana, yo le decía al Señor, Padre, porque hoy en día no surgen prodigios ni milagros en el pueblo suyo? ¿Qué es lo que está pasando, maestro? Yo le decía, Señor Padre, he podido ver cuánta gente se está muriendo. He podido ver los hospitales cómo se están llenos de personas con una enfermedad grave, la cual los médicos han venido diciendo que estas personas ya no tienen una oportunidad más. Y viene y el hombre le pone un límite de tiempo a aquellas personas que se encuentran en aquellos hospitales. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué, Padre? Recuerdo que cuando tenía entre mis 17 a 18 años, yo miraba cómo en las iglesias aquellos hombres, grandes hombres del Señor, predicaban la palabra. Yo miraba cómo aquellas personas llegaban en una silla, paralíticos, venían aquellas personas enfermas, enfermedades graves, las cuales los médicos venían y decían, ¿verdad?, que no había solución a ese problema. Pero yo podía ver cómo la manifestación del Espíritu Santo se derramaba sobre aquel siervo, y ese siervo era usado de parte de Dios, y todo el Espíritu Santo caía sobre el enfermo, y el enfermo era sano. El paralítico se levantaba de la silla. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué hoy no surgen esos milagros? ¿Qué está pasando? Y el Señor hablaba a mi corazón se contristaba en esta mañana, y el Señor hablaba a mi corazón y me decía, hija, es porque hay mucha maldad en el pueblo hoy en día. La maldad ha surgido tanto hoy en día que muchos están dudando de lo que yo puedo hacer, aleluya. Ha crecido la incredulidad en el pueblo de Dios. Es por eso que hoy en día no hay milagros en estos tiempos, porque hay mucha incredulidad en el pueblo. Y ahí era como el Señor me llevaba a este pasaje del libro de Mateo, capítulo 18, verso 19. Dos historias que el Señor hizo tremendamente, el cual a mí en lo personal me ministra, como el Señor en ese tiempo pudo haber hecho tantas cosas, y que también hoy puede seguir haciendo lo mismo que hizo con estas personas, aleluya. Mira rápidamente lo que dice el libro de Mateo, capítulo 9, verso 18. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo, vino ante Él un principal diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá, aleluya. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva, aleluya. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, aleluya. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en casa del principal, viendo a los que tocaban la flauta y la gente que hacía el alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, bendito Rey de Gloria. Y se burlaban de él, como muchos hoy en día. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra, aleluya. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Padre, bendigo tu nombre en esta hora, Padre Santo, porque sé que tú, Señor, así como has venido haciendo milagros en aquellos tiempos, Padre, tú también, Padre Santo, puedes seguir haciendo los mismos milagros en estos tiempos, Padre.
Yo te pido en esta hora, Padre Santo, que toques el corazón de aquellos que van a oír este mensaje, Padre Santo. Y tú, Padre Santo, sea el que haga, Padre, esos milagros y prodigios en aquellos que hoy en día se están encontrando enfermos, Padre, en diversas enfermedades, oh Dios amado. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz el milagro, Padre, por aquellos que van a ver este video, Padre, que no soy yo la que voy a hablar, sino tú por medio mío, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pido, aleluya. Oh, poderoso Rey. Bendito Dios, aleluya, hermanos. Mire que esta historia, la cual se quedó plasmada en este libro, vino a hacer que las multitudes vinieran y creyeran en que para el hombre era imposible poder hacer un milagro, pero ahí se presentó el mismo Cristo de la gloria, aquel el cual el Padre descendía el poder en él, y vino y hizo 2 milagros extraordinarios en ese mismo día, aleluya. Aquí vemos un pasaje en el cual dice que el Señor venía discutiendo con los fariseos en los pasajes anteriores, de que preguntaban el por qué los discípulos no ayunaban, y por qué ellos sí ayunaban mucho, pero ellos no. Entonces el maestro venía y le decía que no era necesario, porque realmente le dice aquí, dice que mientras los discípulos le preguntaban el por qué ellos no ayunaban, el maestro le dijo, ¿acaso puede los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, aleluya. Hablándole el Señor Jesucristo que mientras Él anduviera con sus discípulos, no iba a ser necesario que ellos ayunasen. ¿Por qué? Porque Él era el cual les iba a fortalecer en aquel tiempo cuando Él ya no estuviera, aleluya. En ese momento los discípulos se encontraban fortalecidos porque el que tenía el poder, el que tenía la soberanía en ellos, estaba con ellos en ese momento, aleluya. Entonces el Señor viene y le dice a los fariseos, mira, cuando el esposo se llegue a ir, mientras ellos cuando el esposo esté ahí con ellos, no va a ser necesario que ayunen, pero inmediatamente que el esposo se les sea quitado, entonces vendrán días que va a ser necesario que ayunen. Entonces vienen los fariseos y no entendían, pero ahí vemos que inmediatamente surge que mientras el maestro venía discutiendo el tema del ayuno con los fariseos, entonces dice que mientras él estaba con ellos discutiendo ese tema, viene y dice que aparece ahí, dice, mientras él les decía estas cosas, mientras él hablaba con el pueblo ahí, los fariseos, que los que estaban confrontando, dice que viene inmediatamente y se le aparece ahí un hombre principal, y se postró, dice, ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Oiga, qué tremendo, mi hermano, las cosas que venían aconteciendo. Mientras los fariseos estaban discutiendo el por qué los discípulos no ayunaban y por qué ellos sí lo hacían, en ese momento el Señor viene y les empieza a aclarar el que en ese momento era necesario el ayuno, porque él era el motivo por cual iban a ayunar más adelante. Pero dice que mientras estaba en el alboroto con la gente cuestionándolo, dice que se aparece un principal en medio de ellos. Un principal. ¿Y quién era un principal en aquellos tiempos? Un hombre importante, un hombre de dinero, un hombre que tenía buenas posesiones. Y dice que este hombre, no importando, ¿verdad?, su posición económica que se encontraba, que él tenía, viene y dice que llegó a escuchar que en aquel lugar había uno que podía hacer milagros, aleluya. Entonces viene y dice que se movió del lugar donde él se encontraba y llega hasta el lugar donde se encuentra Jesucristo, el que hacía milagros, el que venía haciendo prodigio, aleluya. Y entonces dice que llega y se le postra ante los pies del maestro. Oiga, qué tremendo. Mire por qué es que hoy en día no están surgiendo milagros en estos tiempos. Porque muchos hoy en día quieren milagros, pero no quieren pagar el precio. No quieren humillarse ante la presencia de Dios. No se quieren postrar ante el maestro, aleluya. Quieren que surjan milagros, pero no quieren pagar el precio. Quieren que simplemente el siervo de Dios venga y ponga la mano sobre ella y entonces el milagro surja.
Pero esto no es así, mi hermano. El hombre en su totalidad no tiene ningún poder absoluto. Pero el Maestro, el Cristo que yo te predico, el Hijo del Dios viviente, este sí tiene un poder sobrenatural, el cual sí Él puede salvarte y puede sanarte también. Aleluya. Dice que este hombre llamado Jairo, un principal de lo que se encontraba ahí, un hombre importante, un hombre reconocido, viene y llega hasta donde está el maestro y le dice: Maestro, mi hija ha muerto. Oiga, que no vino y le dijo: mi hija está enferma, ¿verdad? No dijo: mi hija está en un hospital. Le digo: mi hija está muerta. Entonces dice que entonces cuando él viene y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, dice que viene y le dice: mas ven, oiga qué tremendo, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Óigame, si hoy en día hubieran personas que tuvieran el corazón que tenía Jairo, créame que entonces hubieran muchos milagros, el cual no sería necesario que el hombre viniera e impusiera manos sobre ti, porque el que hace el milagro no es la mano del hombre, sino es el poder del Cristo de la gloria. Aleluya. Este hombre dice que se postró ante el maestro y entonces viene y ¿qué hizo? Activó una fe extraordinaria. Este hombre, siendo él rico, teniendo buenas posiciones, este hombre podía haber pagado cualquier médico, podía haber buscado cualquier brujo, hechicero, porque eso es lo que hacen hoy en día. Aún cristianos diciendo que son hijos de Dios, buscan y van y consultan hechiceros, magos, astrólogos, para que le digan qué posibilidades hay que un hijo o una hija sea sano, sea salvo o sea libre de una atadura de demonios. Aleluya. Entonces vemos aquí que Jairo viene y activa una fe extraordinaria. Es tu fe la que va a hacer que te sanes. Es tu fe la que va a hacer que te salves. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible que agrademos a nuestro Dios. Aleluya. Entonces vemos aquí que dice que el Señor viene y se tocó su corazón. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Oiga, qué tremendo. Y aquí dice: mientras Jesús iba a salir de aquel lugar donde estaban las multitudes, dice que viene y iba, dice, con sus discípulos siguiendo a Jairo para ver dónde estaba su casa. Dice que se le aparece una mujer enferma de flujo, dice, de sangre desde hacía 12 años. 12 largos años esta mujer tuvo 12 años de flujo de sangre. Oiga, qué tremendo. 2 milagros, el cual a mí en lo personal Dios me ministra tremendamente. Porque aquí vemos que el Señor está haciendo un milagro de resucitar a una niña que ya estaba muerta y de salvar a una mujer que se encontraba en una enfermedad de que hacía hace 12 años. Porque aquí no dice que esta mujer llegó donde él estando enferma. Llegó arrastrada. Esta mujer no podía ni caminar. Esta mujer tuvo que pagar el precio para llegar a donde estaba el maestro. Aleluya. Ella solamente escuchó que había uno que tenía poder, que había uno que hacía milagros. Y ella dijo: yo no sé cómo me voy a levantar de aquí, pero aunque sea de arrastre, yo voy a llegar a aquel lugar donde está aquel hombre que hace milagros. Aleluya. Porque es que no tienes tú esa oportunidad de poder ser sano o salvo en estos tiempos. Porque no quieres llegar a los pies del maestro. No quieres llegar al que te puede hacer la salvación. Al que te puede dar la salvación y al que te puede sanar de tu enfermedad. Aleluya. Y dice que esta mujer llegó y dice que se le acercó por detrás. No vino y fue y le habló como hizo Jairo. Se le acercó por detrás y ella vino y habló entre sí. Dentro de sí dijo: si tan siquiera, oiga qué tremendo, si tan siquiera pudiera tocar el manto.
No pidió que si pudiera tocarle la mano, el corazón, el manto de nuestro Señor Jesucristo, seré salva. Oiga, que ella no pidió sanidad, pidió salvación. Porque la cosa de hoy en día es que muchos quieren ser sanos, pero viven en una condición de pecado. Muchos quieren sanidad, pero están pecando ante los ojos de Dios. Entonces el Señor no puede obrar de esa manera, mi hermano. Para que tú seas sano de una enfermedad, para que tú seas sano de una condición que te encuentras, primeramente tienes que ser salvo. ¿Por qué? Porque a través de la salvación viene la sanidad, aleluya. A través de la salvación viene la sanidad. Bendito Rey de Gloria. Pero como nuestro Señor Jesucristo ya los conoce perfectamente bien, lo que hay dentro de nosotros, Él viene y dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Oiga, qué tremendo. Tu fe te ha salvado. Aquí no dice que aquella mujer en ese momento fue sana. Dice que la fe de aquella mujer hizo que fuera salva. Y por medio de la salvación, ella fue libre de aquella atadura que venía teniendo por 12 largos años. Esta mujer había gastado todo lo que tenía. Esta mujer se había despojado de todo lo que ella había tenido. Yo no sé, aquí no dice si esta mujer era rica, si tenía dinero, aquí no lo dice. Pero dice que había gastado todo en cuanto ella tenía. Y al ver que no tenía solución al problema, ella vino y dijo, yo voy a ir donde aquel que me han dicho que salva y que sana. Aleluya. Bendito Rey de Gloria. Entonces dice que en aquel momento el Señor viene y le dice, mujer, tu fe. ¿Qué? La fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué usted no tiene milagros en su casa? Porque es que usted ha venido orando tanto para que Dios la sane de esa enfermedad. ¿Qué pasa con usted? ¿Es su fe la que está menguando? ¿Hay incredulidad en su vida? Entonces, es una respuesta a la cual solamente usted y Dios la sabe. Pero yo te estoy trayendo un mensaje al cual a mí en lo personal Dios me ministró y el Señor me decía, hay mucha incredulidad en el pueblo de Dios en estos tiempos. Y es por eso que no surgen prodigios ni milagros. Y sigue diciendo, y al entrar Jesús a la casa del principal, después que ella había venido y había salvado a aquella mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, viene y dice que al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban las flautas y la gente que hacía alboroto, que estaba ahí, usted sabe que en cuanto escuchan de alguien que murió, la gente está ahí, ¿verdad? Metidos en la casa, viendo qué pasó, cuestionando al papá, la mamá, y de qué murió, y qué fue lo que pasó. O sea, querían tener información. Entonces la gente había alboroto, había mucha bulla. Y entonces dice que mientras estaban, el Señor viene y le dice, apartaos, porque la niña no está muerta, le dice el Señor. La niña solamente duerme. Oiga, qué tremendo el poder que tiene Dios, aleluya. La niña no muere, simplemente duerme. ¿Y qué hicieron ellos? Se burlaron de él. ¿Te ha pasado a ti muchas veces que tú has dado una palabra a alguien que está enfermo y en vez de que aquella persona venga y lo recibe, lo que hace es que se burla de la palabra que tú le has dado? Es por eso que está en la condición que se encuentra. Es por eso que esta mujer o ese hombre está atado en esa condición que se encuentra, por burlarse del poder y la manifestación que tiene nuestro Padre Celestial, aleluya. Y dice que se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y la tomó de la mano a la niña y ella se levantó, aleluya. Ese es poder de Dios, aleluya. Y la niña se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Bendito Rey de Gloria. Y ese mismo milagro que surgió en aquellos tiempos, mi hermano, también puede seguir surgiendo en estos tiempos. Bendito Dios, aleluya. Hay otra historia rápidamente que yo te voy a presentar aquí. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 17, verso 13. Hay una historia ahí muy linda, aleluya. Dice que el Señor se encontraba en aquella ciudad de Naín. Y dice que mientras el Señor se encontraba, dice, en aquella ciudad de Naín, dice que había ahí una madre viuda, en primer lugar, y dice que tenía un único hijo.
Mire qué tremendo. Se lo voy a leer lo que dice Lucas capítulo 7. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 11. Y mire lo que dice, bendito Rey de Gloria, la palabra del Señor. Aconteció que después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Aleluya. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, iba entrando él a la ciudad de Naín. He aquí que mientras él iba entrando, he aquí dice que llevaban a enterrar a un difunto. Aleluya. Oiga la diferencia de la hija de Jairo con este joven, el cual hoy voy a compararle. Jairo fue a buscar al maestro para decirle que su hija acaba de morir. Aquí vemos otra historia extraordinaria que dice que aquí está esta madre viuda, tenía único hijo, dice que iba en camino a enterrarlo a su único hijo. Y mire lo que pasó. Cuando llegó Jesús a la ciudad de Naín, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Oiga, qué tremendo. ¿Cómo es que Dios se sentirá cuando tú le clamas a Él? ¿Te imaginas tú de qué manera tú te presentas ante el Maestro? Según tu relación, según tu vida íntima con la que tú vives, en la que tú te guardas para Dios. Imagínate tú cuando clamas al Padre y el Señor escucha tu quebranto, escucha las lágrimas, mira las lágrimas que salen de tus ojos. Imagínate cómo haces tú que el Señor se sienta cuando tú hablas con Él. Dice que Él se le tocó, se quebrantó, dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¡Qué tremendo! Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Oiga, qué tremendo. No llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que le llevaban se detuvieron. ¡Aleluya! Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate, aleluya. ¿Cuántos hoy en día están muertos en delitos y pecados y siguen haciendo lo malo ante los ojos de Dios? Aleluya. El Señor te dice en esta hora, joven, madre, padre, hijo, mira lo que Dios te está mandando a decir en esta hora. Ya deja de vivir en esa vida de incredulidad. Ya deja de vivir en esa vida pecaminosa en que te encuentras. Ya deja de vivir esa vida de doble ánimo, aleluya. El Señor te manda a decir en esta hora, levántate. Levántate de esa condición. Levántate de ese pecado en que te encuentras. Sacúdete. Levántate. Porque el Cristo de la gloria te está llamando. Porque Él tiene planes y propósitos contigo. Aleluya. Y dice que el Señor le dijo a aquella mujer, no llores. No llores porque tu hijo se va a levantar. Esta madre llevaba a enterrar a su hijo, su único hijo, aleluya. ¿No te recuerda algo a ti cuando escuchas esto? Nuestro Padre, nuestro Dios, entregó a su único hijo. No lo escatimó, dice la palabra. Él lo entregó a su único hijo para que muriese en aquella cruz del Calvario. Pero así como estos resucitaron, mi Padre Celestial, mi Señor Jesucristo también vive, aleluya. Él vive por los siglos de los siglos, aleluya. Nuestro Jesucristo vive, mi hermano. Tú tienes que creer en Él. Las cosas que están surgiendo hoy en día es para que tú te pongas a cuenta con Dios. Ya no podemos estar jugando al Evangelio. Ya no podemos estar diciendo que le pertenecemos a nuestro Dios cuando hacemos lo malo ante los ojos de Dios. Aleluya. Aquí vemos que esta madre viene
Y dice que iba llorando, iba triste, era lógico, era normal, era su único hijo. Pero entonces el Señor le dice que se compadeció de él. Se compadeció de aquel hijo que iban a enterrar. También el Señor se puede compadecer de ti si tú te arrepientes de tu pecado. También el Señor se puede compadecer de ti si tú te arrepientes de tu pecado. Aleluya. Hace aproximadamente 5 o 6 meses, si no me equivoco, yo me encontraba aquí en mi hogar. Y déjeme decirle que estaba viviendo una vida rutinaria como cualquier otro día. Llegué de trabajar, cociné y me senté con mi familia. Mientras yo estaba con ellos ahí, de repente me sentí mareada, solamente eso. Y de pronto yo solamente dije que fuéramos a dormir. Mientras yo caminé desde mi sala hasta el cuarto, que no es muy largo el espacio, déjeme decirle que yo me encontraba en aquel lugar, en esta casa, yo me encontraba en mi totalidad, me encontraba bien. Pero mientras yo iba de camino hacia mi cuarto, yo empecé a sentir deseo de vomitar. Y empecé a vomitar, y empecé a vomitar. Y yo sentía que no podía parar de vomitar. Mi esposo se preocupó mucho y vino y empezó a llamar a mis hijas para que fuesen a ayudarme. En ese momento yo pierdo mi conocimiento. No sabía nada de lo que estaba pasando. Y entonces yo no supe qué pasó después. Así que en ese momento mi esposo ve que yo no reaccioné. Pasaron aproximadamente 5 o 10 segundos, dice mi esposo, y yo no volvía en sí. Él pensó que yo me había desmayado. Pero al ver que yo tardé tanto para volver de nuevo, mis hijas vienen y llaman al 911, llaman a la ambulancia para que viniesen a ayudarme a mí, porque yo no volvía en sí de nuevo. Así que vienen los paramédicos hacia mi casa. Y mientras ellos venían hacia mi casa, mi esposo dice que yo vuelvo de nuevo a tener vida, al aliento de vida. Y yo solamente le estoy diciendo lo que pasó después porque yo no supe nada. Así que vinieron los paramédicos y cuando ellos llegaron, yo no estoy consciente de lo que está pasando. Pero déjeme decirle que Dios tiene propósitos grandes para tu vida, porque también la tiene la mía, aleluya. Déjeme decirle que cuando los paramédicos vinieron, una vez más yo volví a irme de nuevo. Yo no estoy sabiendo qué está pasando. Yo solamente sé que yo le decía a mi esposo que su hijo de él, yo lo había visto. Él había muerto hace 1 año y yo podía ver su hijo, yo lo podía ver. Mientras yo desvanecí, yo podía ver a su hijo. Y lo podía ver como él me llevaba de la mano caminando y me llevaba hacia el lugar donde él había muerto. Entonces mi esposo viene y me escuchó lo que yo le decía a él. Yo le decía, Brian vino por mí, él está aquí. Y él me decía, no puede ser posible, porque la palabra de Dios dice que solamente nosotros morimos una vez y luego vamos a despertar hasta el día del juicio final, aleluya. Así que mi esposo empezó a notar que eso no era Dios el que estaba haciendo las cosas que yo estaba pasando. Así que mientras eso sucedió, que yo le dije a mi esposo eso, en mi inconsciente, viene mi esposo y en ese momento llegó los paramédicos y mientras ellos me estaban tratando de sacar hacia la camilla, hacia la ambulancia, lo primero que yo tomo en mi mano fue la Biblia. Eso era lo que yo tenía de pasada, la Biblia. Y déjeme decirle que dice mi esposo que yo tomé la Biblia y la puse fuertemente conmigo, que no quería que me quitasen la Biblia. Entonces en ese momento viene y los médicos vinieron y mi esposo me quiso quitar la Biblia y ellos le dijeron, no, déjala que la lleve. Y yo todo esto yo no estoy siendo consciente de lo que estoy pasando. Así que mientras yo estoy siendo llevada hacia el hospital, una vez más, aquí su servidora vuelve a perder el conocimiento.
Pero cuando yo vengo y vuelvo a perder el conocimiento, ya esto no duró los mismos 5 segundos del anterior. Mientras la ambulancia se iba de aquí hacia el hospital, estamos aproximadamente 20 minutos de camino. Déjenme decirles que los médicos iban luchando con mi vida en esa ambulancia. Iba viendo de qué manera me ayudaban a volver de nuevo a la normalidad, a la vida, aleluya. Pero entonces yo hasta ese momento no estoy entendiendo qué está pasando. Así que inmediatamente mi esposo viene y le dicen que se fuera, pero que no podía entrar porque mi condición era grave. Así que ellos me metieron a un cuarto, mi hermano, la cual yo no estoy entendiendo nada, pero en ese momento solamente le puedo decir que Dios estaba peleando mi vida con el mismo diablo, aleluya. Porque no era posible que el hijo de mi esposo se presentase a mi casa en un momento en el cual no estaba pasando nada. Y yo misma lo pude ver y pude darle mi mano. En mi inconsciente yo le di mi mano para que él me llevase. Eso solamente Satanás lo puede hacer. Porque hay muchas vidas que se van a aparecer y tú vas a pensar que son ellos. Pero son demonios que usan esos cuerpos para poder hacerte creer a ti que realmente tú estás viendo al ser querido que has perdido. Aleluya. Pero yo sabía en ese momento que nada de eso que estaba pasando, mi esposo sabía que nada de eso que estaba pasando venía de parte de Dios. Así que cuando yo vengo y vuelvo de nuevo a mi consciente, yo solamente le puedo decir que toda esta parte de aquí estaba golpeada, muy golpeada. Mi pecho me dolía mucho. Dicen ellos que dura aproximadamente 30 segundos muerta. Yo morí por 30 segundos. Dice que me hacían los planchazos para volverme a hacer de nuevo. Me hicieron choque eléctrico para volverme a revivir de nuevo. Vinieron y lo hicieron 2 veces y no había resultado, no había vida, no había nada que sucediera. Y vinieron y dijeron, uno de los médicos dijo, ya no hay nada que hacer. Ella ha muerto ya. Entonces dice que una enfermera estaba allá adentro y dijo, hagámoslo una vez más. Intentémoslo una vez más. Cuando ellos me contaron la historia, yo me puse de rodillas ante Dios. Yo le dije, Padre, gracias. Porque si tú me volviste de la muerte a la vida, es porque tú tienes propósitos conmigo, aleluya. Y déjeme decirle que cuando yo desperté, yo sentía todo esto aquí golpeado, muy golpeado. Y mira a mi esposo ahí en el cuarto. Dios bendiga la vida de mi esposo. Él estaba ahí conmigo siempre. Y yo lo vi, yo le dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pasó? Me dice, ¿no sabes nada? Le digo, no sé qué está pasando. Mi esposo me dijo, hija, cuando tú ibas en camino hacia el cuarto, tú empezaste a vomitar y de repente te desmayaste. Y al ver que tardaste tanto para que volvieses, tuvimos que llamar a la ambulancia. Pero me acaban de decir que tú moriste. Tú estuviste muerta por 30 segundos. Yo le dije, ¿cómo fue posible que yo me morí por 30 segundos? Mis hijas estaban llorándome, mi hermano. Mis hijos estaban llorando mi muerte. Mi esposo estaba llorando mi muerte. Y yo no lo sabía. Por eso yo te digo en esta hora, yo no te estoy contando esto como una historia nada más. Fue algo que yo viví. Eso tardó como 3 meses para que el dolor que yo tenía aquí se me puso morado, todo esto de aquí. Tardé aproximadamente 3 meses para que ese dolor se me fuera quitando. Déjeme decirle que los médicos le dijeron, solo un milagro la pudo levantar. Solo un milagro la pudo levantar porque ella ya se había muerto. Mi hermano, todavía hay milagros.
Todavía surgen milagros si tú lo crees al Padre. Yo le prometí al Señor que yo nunca iba a dudar del poder de Él. Yo le prometí al Señor que no importaba el tiempo que Él me diera, pero que yo iba a hacer la voluntad de Él y que yo iba a seguir predicando su bendita palabra y que yo iba a asegurarme de que aquellos que no lo habían oído, que aquellos que aún no lo han reconocido como su único Dios, yo le dije, Señor, yo voy a llevar esa palabra para que crean en ti. Yo no te estoy contando esto, mi hermano, como una historia de libro. Te estoy contando algo que yo viví, lo personal. Y déjame decirte que yo no entendía en ese momento. Había venido pasando un proceso bien difícil en los meses anteriores. Y yo dije, pero ¿por qué hasta llegar a la muerte? Hay cosas que tú no las vas a entender en ese momento. Hay cosas que tú no las vas a entender. Porque es que cuando Dios tiene propósito contigo, aún de la misma muerte Dios te va a tener que librar, aleluya. Aún de la misma muerte Dios te va a librar. Y si tú estás pasando una enfermedad, si tú estás pasando una enfermedad que los médicos te han dicho que ya no hay solución a ello, yo te presento a un Dios todopoderoso. Yo te presento al Dios, el dueño del oro y de la plata. Al dueño que te hizo a ti, me hizo a mí, aleluya. Yo te presento a un Dios que tiene poder, que así como me levantó a mí de entre los muertos, también te va a poder levantar a ti, te va a poder sanar de esa enfermedad. Solamente afírmate con Dios. Afírmate con el Padre, aleluya. Porque Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. No permitas que tú te pierdas en aquel gran día. Hay una corona, dice ahí en el libro de Apocalipsis. Hay una corona que está preparada para cada uno de aquellos vencedores, aleluya. De aquellos que vencieron hasta el final. Esa corona también está preparada para ti, mi hermano. Yo te invito en este día que ahí donde tú te encuentres le digas al Señor, Padre, si yo te he fallado, si he pecado contra ti, Señor, perdóname. Yo solamente quiero ser tu hija. Yo quiero que me sanes. Yo quiero que me salves, aleluya. Y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Espero que este testimonio sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y te proteja ahí donde te encuentras. Aleluya.